Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a este ciclo de webinars que tenemos desde BW. La idea es, como siempre, poder compartir conocimiento, poder compartir experiencias y sobre todo poder compartir de los que más saben y de los que hoy están trabajando en la línea de fuego en las empresas en ámbitos de comunicación. Hoy nos acompañan dos personas a las que, además de conocerlas profesionalmente, aprecio por haber trabajado en conjunto con ellas. Primero nos va a estar dando su exposición Nicolás Lavín, que trabaja en Falabella Corporativo en Chile, y él trabajó en el lanzamiento de Workplace durante el año pasado, y fue el que coordinó todo el lanzamiento en una empresa enorme que opera en más de 6 países. Él seguramente ya nos va a contar sus detalles. Y cómo hoy, en un país como Chile, pero con una referencia regional, están llevando todas las iniciativas y todas las actividades que son tan necesarias en el medio de esta pandemia que afecta de manera muy fuerte a toda América Latina. Y después vamos a hablar con Ernesto Weisman, que es director y uno de los fundadores de Tandem. Es una compañía argentina que tiene operaciones en toda Latinoamérica. Él ahora está trabajando desde Ciudad de México. Y es una de las personas que, además de conocerlo personalmente, he trabajado con él, y es una de las personas que, a mi criterio, sabe más sobre todo lo que tiene que ver con toma de decisiones. Y nos pareció súper importante sumarlo a estos webinars, porque hoy desde las comunicaciones internas tenemos los desafíos de la toma de decisiones. Nos estamos sentando hoy en la mesa de decisión, nos están involucrando con los directivos, nos están involucrando con miradas estratégicas, y me parece que es un gran aporte poder sumar un poco de conocimiento de cómo se toma una correcta decisión, y nadie mejor que Ernesto para marcarnos en esa guía. Veo mucha gente conocida, cosa que me pone muy, muy contento. Lo veo a Andrés, veo a Liz, veo a Pablo, a Mariana. Hay mucha gente de muchos lugares que nos están viniendo a ver hoy. Y bueno, los recibimos a todos con un muy fuerte abrazo y agradecerles de compartir. Como siempre, vamos a hacer al final una rondita de preguntas, donde vamos a poder interactuar directamente con los expositores. Vamos a ser prolijitos de a las 12 en punto cerrar, y después el que se quiere quedar un ratito más, no hay ningún tipo de inconveniente. Nos quedamos haciendo como si fuese un cafecito virtual para charlar un poquito sobre las diferentes cosas. Bien. Vamos a los que más saben. Voy a empezar presentando a Nicolás Lavín. Trabaja, como les decía, en Falabella. Es el encargado de todo lo que tiene que ver con comunicación interna a nivel corporativo. Así que, Nico, un placer que nos acompañes hoy. Te agradecemos mucho el tiempo y todo lo que nos vas a contar, y ansiosos por escuchar todo lo que tenés para decirnos. Te dejo el micrófono a vos. Hola, gracias Maxi, gracias Julien, hola a todos, buenos días muchachos, ¿cómo están? Voy a pasar a proyectar nuestra presentación rápidamente para ir al grano, ¿no es cierto? Y poder entregarle el contenido que tenemos preparado para hoy. Primero agradecerle obviamente a BW, a Juli y a Maxi, con los cuales hemos trabajado en alguna oportunidad respecto a WordPress. Y bueno, partamos con este webinar. Lo primero es darle la bienvenida a todos. Gracias, hay más de 120 personas conectadas ya en este minuto, así que les agradecemos a todos a lo largo de Latinoamérica que estén conectados para ver este webinar. Queremos que podamos entregarles el contenido que ustedes están esperando. Tenemos una breve agenda, primero entregarles el contexto de Falabella y luego hablar de la estrategia del COVID-19 en Falabella. En este sentido, primero partir comentándole un poco la historia de Falabella muy breve para entender el contexto. Falabella nace como una sastrería en Chile hace más de 130 años. Y no es un hecho menor lo que le estoy comentando, porque a lo largo de estos 130 años, Falabella ha estado permanentemente transformando su modelo de negocio. Y eso tiene un impacto relevante en la comunicación interna y en la cultura. Por lo tanto, es relevante comprender cómo hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo para ver cómo hoy día estamos manejando la crisis del COVID-19.
En ese sentido, contarles qué es Falabella hoy. Probablemente muchos de ustedes tengan una idea de Falabella. No estoy tan seguro de que comprendamos todos exactamente cuando hablamos de Falabella a qué nos referimos. Y por eso les quiero comentar quiénes somos hoy día rápidamente. Somos una empresa que tiene esta cantidad de unidades de negocio que llamamos nosotros. De ámbitos bien variados. Tenemos tiendas por departamento, que probablemente sea el negocio más conocido a nivel global de Falabella, pero además tenemos otros negocios y otras dinámicas de comunicación interna propias de los modelos de negocio y de las propuestas de valor de cada negocio. Por ejemplo, en el caso de Falabella Retail, tiendas por departamento, tenemos una parte en oficina central o oficinas de apoyo y otra en lo que son las tiendas de cara a clientes. Por lo tanto, se imaginarán que la dinámica de comunicación con estos públicos objetivos internos varía. Obviamente las personas que están conectadas o en una oficina tienen una conectividad mucho mayor y por lo tanto pueden interactuar con lo que tiene que ver los mensajes y la comunicación interna de cara a la organización. No así las personas que están en tiendas, que tienen otra dinámica y por lo tanto hay un desafío y por eso también es que hemos construido a WordPress como una herramienta corporativa a nivel global de Falabella. Tenemos otros negocios como CMR y Banco Falabella, que pertenecen a lo que nosotros llamamos Falabella Financiero, que también tienen una dinámica y una cultura distinta. Ellos también tienen una oficina central, pero también tienen, la mayoría de sus colaboradores están sentados en una sucursal y por lo tanto tienen una dinámica permanente con relación a clientes. Por lo tanto, la comunicación interna en ese ámbito también varía. Si bien tiene algunas similitudes con Falabella Retail, también es otra cultura. Y luego tenemos otro negocio como Mall Plaza, que es centros comerciales, donde tenemos principalmente colaboradores en oficinas de apoyo, en oficinas centrales. Por lo tanto, la comunicación interna es muchísimo más fluida y hay una conexión permanente, ya que tienen acceso a Internet, tienen acceso a un computador, a un correo electrónico de forma diaria y permanente. Y luego tenemos Sodimac y Totus, que también están en una dinámica similar a la de Falabella Retail, es decir, cuentan con colaboradores en una casa matriz o en una oficina de apoyo, pero el grueso de sus colaboradores está también de cara a cliente en una tienda, en un supermercado. Por lo tanto, se imaginarán que la dinámica comunicacional es muy distinta entre una empresa que puede conectarse directamente con sus colaboradores por medio de un correo electrónico u otros canales de comunicación, y negocios que tienen propuestas de valor de cara a sus clientes distintas entre ellas, pero también tienen propuestas con respecto a sus colaboradores que van variando. Por lo tanto, teníamos un desafío y tenemos un desafío como organización en términos de cómo nos comunicamos con cada uno de nuestros públicos objetivos, entendiendo que cada uno de ellos tiene una cultura distinta. Y sumo también a Linio, que es un negocio 100% digital, que en ese sentido la comunicación interna es mucho más fluida, directa y concreta porque tienen conexión a Internet. Y esto no es menor en términos de cómo manejamos el COVID-19, pero también cómo manejamos y cómo construimos y desarrollamos una cultura en base a un mercado que es cambiante permanentemente y por otra parte tenemos una situación de COVID-19 que no es menor. Entonces, tenemos modelos de negocios distintos, propuestas de valores distintas entre sí en una sola empresa. Pero además de eso, tenemos presencia en 7 países donde tenemos operaciones hoy día de cara a clientes y además tenemos un hub tecnológico que está en India con una cultura distinta, un mindset distinto, por una parte, con un idioma distinto y por otra parte, también con una dinámica cultural absolutamente distinta a lo que es Latinoamérica. Ahí hay otro factor que le pongo, ¿no es cierto?, a esta sopa. Y por último tenemos a China, que también tiene una operación en Falabella, en Shanghái y en Beijing, que es muy pequeña, pero también con una dinámica cultural distinta y con un idioma distinto. Por lo tanto, de cara a lo que es la comunicación interna, hoy día en Falabella tenemos 6 unidades de negocio, 9 países, 3 idiomas y distintas culturas y subculturas. Entendiendo, ¿no es cierto?, que como latinoamericanos tenemos una cultura, pero cada uno de nuestros países tiene una cultura. Y al mismo tiempo, cada una de nuestras unidades de negocio tiene su propia subcultura. Se fijan, entonces, es una dinámica organizacional bien compleja y bien desafiante. Y este es un elemento clave para entender cómo ejecutamos la comunicación interna a Falabella desde un corporativo que ve todos los negocios y todos los países y que entrega alineamientos y estrategias, comprendiendo estos factores y estas variables que les estoy comentando. Para entender un poquito más de Falabella, hoy día les comento que tenemos 108.000 colaboradores en todos los países en donde operamos. Tenemos más de 30 millones de clientes en toda Latinoamérica, por lo tanto, la comunicación externa e interna tienen que ser consistentes de una u otra forma y este es un desafío no menor.
dadas las complejidades que les estoy comentando. Tenemos más de 340 millones de transacciones anuales y más de 390 millones de visitas a centros comerciales. Como pueden ver, es un negocio que está con presencia en toda Latinoamérica y un negocio que tiene números relevantes de cara, ¿no es cierto?, a sus clientes, su público objetivo, con 13 billones de ventas en 2019. Estos factores que les estoy comentando, tanto culturales como de comunicación interna, se presentan en un escenario normal, pero vamos viendo cómo vamos alineando esto en términos de la comunicación interna. Para eso Falabella definió hace 1 año y medio un propósito, que lo resumo brevemente, tiene que ver con que simplificamos la vida de las personas transformando sus experiencias de compra. Y este es un hilo conductor que estamos desarrollando hoy día y que vamos a seguir reforzando en los próximos años para generar unidad, sentido de pertenencia y una identidad corporativa dentro de Falabella. Por favor, cuando hablo de esto, piensen en la dinámica anterior que les comenté de cara a la comunicación interna. Entonces, el desafío es cómo alineamos, cómo generamos identidad corporativa, cómo le damos sentido a las cosas que hacemos culturalmente adentro. Y para eso sumemos otro factor antes de entrar en la estrategia de COVID, que tiene que ver con la estrategia de ecosistema físico y digital. En ese sentido, además de los factores que les comenté, culturales, de distintos países, de subculturas, tenemos un enorme desafío que estamos haciendo en este momento. Estamos implementando, construyendo una estrategia de ecosistema físico y digital. Y esta es nuestra estrategia y implica una serie de transformaciones internas. En palabras muy sencillas, nosotros tenemos hoy día activos físicos muy relevantes de cara a nuestro público objetivo. Tenemos tiendas, más de 500 tiendas en toda Latinoamérica, más de 40 centros comerciales, pero además de eso tenemos una red extensa de logística, tenemos marcas que son líderes en sus segmentos, tenemos además las plataformas online como soyma.com, linio.com y falabella.com. Entonces, esta estrategia le agrega otro elemento relevante a lo que es la estrategia, en este caso de COVID, pero también nuestra estrategia de cultura y comunicación interna. A estos factores tenemos que, para generar esta estrategia y para comunicar esta estrategia internamente, se suman un cuarto elemento, que es una tremenda transformación organizacional que estamos viviendo de cara a esta estrategia, porque como ustedes se pueden percatar o inferir, estamos cambiando nuestro modelo de negocio de cara a nuestros clientes externos, pero al mismo tiempo esto tiene un impacto y una relevancia en nuestra organización, en nuestros colaboradores, en nuestro liderazgo. Y por lo tanto, estamos fuertemente transformando la organización. Acá la comunicación interna es clave para poder, ¿no es cierto?, generar sentido de pertenencia y una identidad corporativa. Y por lo tanto, los procesos de digitalización en los que estamos hoy día, que partieron hace 2 o 3 años, se aceleran. Y hemos escuchado a lo largo de esta crisis del COVID-19 de que estos procesos de digitalización se han acelerado en 4 o 5 años. Por lo tanto, como pueden ver, los desafíos culturales de comunicación interna en Falabella son enormes dados estos factores, en un escenario normal. Ahora, si agregamos el COVID-19 como pandemia y como un elemento transformador y acelerador de un montón de procesos, nos podemos dar cuenta que tenemos un desafío enorme de cara a la comunicación interna y a la cultura de Falabella. Y es acá donde me quiero concentrar. Vamos a ver ahora nuestra estrategia de COVID-19, por favor. En la estrategia que tiene elementos muy tácticos, les quiero siempre mencionar que miremos cuál es el contexto que les acabo de mencionar en Falabella, que hace este desafío aún mayor. En ese sentido, ¿qué tenemos hoy en WordPress? Que es nuestra herramienta corporativa de Falabella. Y lo remarco porque en el fondo un elemento cultural importante que teníamos a la hora de implementar WordPress es que teníamos muchas plataformas de comunicación interna, intranet, correos electrónicos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto no teníamos ningún canal de comunicación o medio de comunicación que le hablara a todos los colaboradores en todos los países y en todos los negocios en los que operamos. De hecho, hoy día todavía estamos implementando WordPress en algunos de nuestros negocios. Por lo tanto, es la primera vez en la historia de Falabella que vamos a tener un solo canal de comunicación para todos nuestros colaboradores. Por lo tanto, hoy día tenemos 48.000 colaboradores en 2 instancias, es decir, cerca del 50% de nuestra dotación está hoy día en WordPress. Y nos falta aún implementar lo que son los colaboradores que están en alguna de nuestras tiendas, de algunos de nuestros negocios. Desafío muy relevante. Y estamos en 2 instancias, una instancia corporativa y una instancia satélite que prontamente vamos a migrar. Como pueden darse cuenta, hay bastantes factores en la comunicación interna y en la cultura en este Falabella del 2020, perdón. Tenemos más del 80% de usuarios activos en Falabella
Y un 6% de los usuarios ocupa más sus celulares que un desktop. Y esta tendencia va a ir aumentando, y como indica el Foro Económico Mundial, probablemente en los próximos años tengamos que de un 6 a probablemente un 50, un 70% de colaboradores trabajando desde sus celulares y no desde un computador. Y tenemos en más o menos 3.000 grupos creados en ambas instancias. Por lo tanto, WordPress también se transforma en un tremendo canal de data y de métricas para la gestión de la comunicación interna y la cultura dentro de Falabella. Y esto es nuestro desafío, cómo empezamos a trabajar desde la data para ir generando planes y estrategias de comunicación conforme a las necesidades de nuestro público interno. Y acá vamos a entrar en materia, esto es bastante táctico, pero no es menor, para poder entender cómo estamos gestionando el COVID-19. Nosotros definimos tres grandes pilares de comunicación y de cultura por medio de este COVID-19, que como a muchas empresas nos pilla desprevenido o nos encuentra desprevenido en términos de que nadie esperaba una pandemia con este nivel de impacto. Y por lo tanto hemos definido la contingencia, el autocuidado y el home office como tres pilares. En la contingencia, todo lo relativo a lo que tiene que ver el COVID-19 propiamente tal. El autocuidado tiene que ver con el resguardo de la salud física y mental de nuestros colaboradores, y el home office tiene que ver en parte con lo que les comenté anteriormente, el proceso de transformación organizacional, la digitalización, pero acelerada a productos, ¿no es cierto?, de que nuestros colaboradores, cerca del 80 al 90%, están trabajando desde casa. En este sentido, les comento algunos casos de éxito con respecto a la comunicación interna. Dada la contingencia, tenemos algunos negocios como el caso de Seguros Falabella Chile, un negocio que tiene aproximadamente 700 colaboradores, y lo que nos pasó acá es que es un negocio, imagínenselo por favor, 100% o en un muy buen porcentaje focalizado en lo que es la atención a clientes en sucursales y en centros de atención. Por lo tanto, no tienen una oficina central muy amplia, y la gestión del trabajo remoto no estaba dado per se. Por lo tanto, hubo que construir esto. Y acá ellos usaron una herramienta, y es uno de los negocios que más rescatamos en términos del uso de herramientas de WordPress o funcionalidad de WordPress, más bien dicho, como es el live streaming. Ellos generan live streaming permanentes una vez al mes con un impacto importante para el negocio. Es decir, participa cerca del 90% de sus colaboradores, lo que les significa tener lineamientos y estrategias y planificaciones en tiempo real, con comentarios reales y con una interacción real de cara a lo que está pasando con el COVID-19. Y acá algunos ejemplos concretos de cómo ellos empezaron a hacer preguntas a algunos de sus colaboradores de cómo alineaban el proceso de venta, cómo alineaban la gestión de sus clientes en un contexto 100% remoto, cosa que no había pasado antes. Por lo tanto, es un interesante caso de cómo este negocio se digitalizó, casi en un 100% de cara al COVID-19. Probablemente lo que ocurra post-COVID-19 es que ellos mantengan una dinámica de home office, lo que implica disminuir una serie de costos dentro de la organización, pero al mismo tiempo implica fomentar, ¿no es cierto?, la interacción día a día en tiempo real y con una interacción mucho más face to face. Acá tenemos otro caso de éxito de Falabella. Esto ocurre en el Corporativo de Perú, un negocio de aproximadamente 500 personas. Y acá es un caso de éxito porque, dada la pandemia, lo que pasó en muchos de nuestros negocios y probablemente en los negocios de los participantes es que muchos de los presupuestos se congelaron, muchas de las iniciativas también se pusieron en pausa de cara a esperar qué iba a ocurrir con esta pandemia. Y en este caso, este negocio, que es prácticamente 100% digital, ya que es un corporativo, es decir, las personas tienen acceso a un computador, un correo electrónico, tenían la necesidad de transmitir culturalmente cuáles eran los mensajes relevantes y cuál era la forma de trabajo que iban a implementar de cara a esta dinámica de COVID-19. Y ellos implementaron WordPress en plena pandemia con una adopción cercana al 100%. Hoy día están en un 100%, cuando partieron tuvieron un 95% de adopción de la herramienta. Y toda la comunicación de WordPress toda la comunicación del negocio camina por WordPress. Por lo tanto, aquí también tenemos un caso donde la digitalización aumentó notablemente producto del COVID-19. Y para cerrar esta parte de contingencia, comentarles, como les dije hace unos momentos, que WordPress se transformó per se en el canal oficial corporativo para los negocios de Falabella a lo largo y ancho de esta empresa.
y en este sentido fue vital para la difusión de protocolos corporativos. Imagínense personas que tienen que operar remotamente en call center o en sucursales o en home office y que necesitan entender cómo operar en medio de este COVID-19 donde no puede haber un contacto físico. Por lo tanto, esta herramienta significó para que los WordChat empezaran a tener muchísima más cabida y para que en el fondo también WordPress se pudiera generar como un canal importante de comunicación multidireccional. Entonces aceleramos la digitalización de los equipos, también se difundieron una serie de medidas que vamos a pasar a ver en la próxima slide, y se democratizó la información, que es uno de los pilares de nuestra estrategia de WordPress per se, que es la democratización de la información, es decir, las personas hoy día o la organización no se comunica unilateralmente con sus audiencias, sino que es multidireccional, como les comenté hace un minuto, y por otra parte esto también genera un sentido de identidad corporativa y acompaña al mismo tiempo la transformación organizacional que les comenté. En temas de autocuidado, WordPress ha sido fundamental para poder transmitir mensajes tanto de seguridad física como de seguridad también en temas de salud mental. Para eso hemos realizado una serie de conversatorios a lo largo de Falabella para poder escuchar a nuestros colaboradores con respecto a cuáles son sus vivencias de cara al home office. Y en este sentido hemos entregado casi diariamente, diríamos, cuidados, mensajes de autocuidado que resguarden la salud física y mental. Acá algunas datas con respecto a los grupos más generales, donde está la mayoría de los negocios, con visualizaciones que superan las 3.000 visualizaciones promedio por post, con una visualización de videos superior a los 5.000 views, y con más de 100 interacciones diarias en términos de los mensajes que estamos comunicando. Durante esta pandemia hemos informado o bajado tips de autocuidado que bordean de entre los 100 y los 100 mensajes que hemos estado comunicando permanentemente. Todo a través de WordPress, sin el uso de correo electrónico, sino posicionando y potenciando esta herramienta que nos permite escuchar a nuestros colaboradores. También a lo largo de esta pandemia hemos tenido un aumento explosivo de ciberataques tanto en el mercado como también algunos intentos dentro de Falabella, y WordPress ha sido una herramienta fundamental para poder comunicar en tiempo real y a la mayor cantidad de personas medidas precautorias o previsores con respecto a potenciales ataques que pudieran afectar nuestra continuidad operacional, nuestra reputación o algún aspecto financiero de la organización. Y por lo tanto hemos también comunicado de una forma bastante más cercana, lúdica y coloquial, mensajes que son bastante más duros, como son los mensajes de ciberseguridad. Por lo tanto, hemos experimentado positivamente en esta área, con visualizaciones cercanas a las 3.000 por mensaje y también con visualización de videos que bordean los 4.000 en los grupos más genéricos donde hay la mayor cantidad de personas dentro de Falabella. Les comento también que cada unidad de negocio tiene su propio grupo y dentro de cada unidad de negocio hay una serie de grupos también presentes. Entonces imaginen también lo que significa la bajada comunicacional por WordPress, dado esta herramienta que te permite compartir, publicar distinto contenido. Por lo tanto, esto también nos ha significado sinergias. Es decir, un mensaje de ciberseguridad como este puede bajar a los distintos negocios compartiendo o republicando este contenido, generando sinergias también en costos en la comunicación interna, ya que una pieza gráfica se puede utilizar en distintos negocios y en distintos grupos sin la necesidad de generar y regenerar piezas gráficas. Y por otra parte también podemos editar estas piezas gráficas de forma rápida, por lo tanto va generando sinergias también en la comunicación interna y en los aspectos más culturales de cara al COVID-19 que les he comentado en esta reunión. Y el último tema relevante que nos parece importante compartir con ustedes tiene que ver con un chatbot del COVID-19 que estamos lanzando en las próximas semanas con un piloto en Colombia. Y esto tiene que ver básicamente con una encuesta donde le preguntamos a nuestros colaboradores que están principalmente en sucursales o en tiendas, un día antes de ir a trabajar, cuál es su estado de salud. Y esto nos va a permitir prevenir el contagio en nuestros colaboradores y nos va a permitir también proteger a nuestros colaboradores de cara, ¿no es cierto?, a esta pandemia que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Entonces es una encuesta que se le envía a los colaboradores el día previo a iniciar su jornada laboral, donde se les pregunta una serie de temas tanto mentales o psicológicos como también físicos, para resguardar a los equipos de trabajo y disminuir el contagio que en nuestros países de Latinoamérica, como sabemos, está en un foco altísimo, como es el caso de Brasil, el caso de México y el caso de Perú, donde nosotros tenemos importantes operaciones.
Con esto concluyo lo que es el autocuidado y ya voy poniendo fin a la presentación. Comentarles también que dentro del home office también nos ha permitido WordPress poder generar encuestas por medio de esta herramienta de comunicación y trabajo colaborativo como es WordPress, para poder escuchar a nuestros colaboradores y saber cuáles son los temores, los miedos o la incertidumbre que genera un trabajo remoto donde no tienes contacto físico con tus jefaturas y donde no tienes un contacto real con tu equipo de trabajo. Eso por una parte, y por otra parte nos ha permitido también digitalizar la gestión nuestra, y por otra parte, y por último, nos ha permitido poder escuchar a nuestros colaboradores con respecto a cuáles son las mejoras potenciales que podría tener un home office de cara, ¿no es cierto?, al contexto de COVID-19, pero también al contexto de lo que sería posteriormente la pandemia. Y esto es un elemento relevante para nuestra gestión porque nos permite escuchar. Por otra parte, WordPress nos ha permitido también promover el home office por medio de capacitaciones permanentes y la entrega de una serie de materiales, como les comenté, de autocuidado también psicológico y también físico, pero también de cómo gestionar el trabajo remoto, sobre todo con posts que van apuntados a los líderes, con temas de escucha, con temas de liderazgo, pero también a prácticas o mejores prácticas con respecto al uso de herramientas de colaboración y herramientas digitales. Un ejemplo también nuestro importante, entendiendo que somos 108.000 personas en todo Falabella, es que hemos podido capacitar por medio de WordPress y otras herramientas como Teams a más de 1.800 colaboradores en todos los países donde operamos. Y esto es un hito relevante para nosotros porque tenemos diferencias de horario, tenemos diferencias de cultura, diferencias de modelos de negocio y propuestas de valor de cara a nuestros colaboradores internos. Por lo tanto, también hemos podido capacitar por medio de WordPress y ya les comenté el caso de live streaming y otros casos que podría mencionarles, pero en función del tiempo me quedo con estos también. Y también les comento un caso de éxito que nos pasó con la mesa redonda. Es el evento ejecutivo más importante que realizamos, que va focalizado al liderazgo de Falabella y que se hace de manera trimestral y que tiene por objetivo compartir resultados de la compañía y la estrategia de Falabella. Y lo que nos pasó, dado este contexto de COVID-19, de trabajo remoto y de un Internet que es bastante inestable en la mayoría de nuestros países de Latinoamérica, y que estábamos con una transmisión en vivo para este público muy relevante para nosotros, donde nuestros ejecutivos principales, desde el CEO y sus reportes, estaban entregando información relevante para la organización. Y en un momento el streaming, que es un landing page, se cae y quedamos sin conexión con nuestro público objetivo. Sin embargo, uno de nuestros negocios, Falabella Financiero, estaba retransmitiendo este landing page, este streaming por este landing page en WordPress. Y por lo tanto pudimos seguir continuando con nuestro evento de mesa redonda por medio de WordPress. Entonces, nos sirvió tremendamente para mantener la continuidad de un evento muy relevante para nosotros, mientras el streaming en un landing page mantenía intermitencia durante todo el evento. Por lo tanto, nos sirvió muchísimo WordPress para poder canalizar este evento. De hecho, lo que estamos decidiendo en este minuto de cara a este evento relevante para nosotros es que en las próximas mesas redondas, que son 4 en el año, se hagan todas por medio de WordPress. Por lo tanto, esto va a fomentar la usabilidad de la herramienta y va a seguir posicionando a WordPress como nuestro canal corporativo central. Por lo tanto, con esto, muchachos, también estoy cerrando la presentación. Les agradezco por el tiempo y, bueno, quedamos atentos cuando sea la fase de preguntas. Así que gracias, Julie, y gracias también, Maxi, por el tiempo. Bueno, muchas gracias, Nico. Gracias por todo. Me imagino el momento que habrán pasado cuando se les cayó la conexión, que creo que es el pánico que tenemos todos cuando hay este tipo de eventos, rogarle al santo Internet de que no nos dé una mala pasada y que salga todo bien. Bueno, ya vi que hay algunas preguntas que Juli está levantando. Y ahora vamos a invitarlo a Ernesto. Ernesto Weisman es dueño y director de Tandem. Tandem es una compañía dedicada a la toma de decisiones, a ayudar a las compañías y a las personas en la toma de decisiones.
Es un gran profesional, yo he tenido la suerte de trabajar con él y de compartir espacios de trabajo, con lo cual estoy seguro que les va a ser muy interesante y atractivo lo que tiene para contarnos. Desde México, Ernesto, te doy pase para que nos cuentes, para que nos digas qué tenés para contarnos. Hola, ¿cómo están, Maxi? Muchas gracias por la invitación, un placer. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Porque acá estoy tratando de... como tengo dos pantallas, me pasé de pantalla y quiero mirar de frente, entonces no es tan evidente. A ver cómo Sí. lo hacemos. Bueno, si no, acá los miro de frente y no miro la... A ver. Ahí Bueno, se te ve muy bien. ahí se me ve bien, yo voy a mirar Sí. un poquito de costado, entonces ahora veremos. No pasa nada, Bien. mirar un poquito el machete para Ahí va. repasar, no, está muy bien. Bueno, gracias por la invitación. Voy a tratar en 15 minutos o 20 de compartir algunas de las ideas que nosotros estamos viendo alrededor de cómo decidir hoy en día. Hoy estamos en un contexto que es muy distinto al contexto tradicional para tomar decisiones. Entonces traje 4 aprendizajes que nosotros a la hora de trabajar con compañías, digamos, estamos rescatando y estamos sugiriendo que ojalá les puedan servir a la comunidad de BW. Un poco, digamos, a modo introductorio, nosotros creemos y... Perdóname, Ernesto, disculpa que te interrumpa. Estamos viendo tu PPT, no en formato presentación. Y se ve un poquito chiquito, te digo, porque por ahí tenés que ponerlo en formato presentación. A ver, dame un segundo, pues lo tengo en formato presentación en otra pantalla. Claro, estás compartiendo otra pantalla. Son las vicisitudes que nos da Zoom. Muy bien. Ahí estamos viendo el PPT, pero todavía no en formato presentación. Vamos a hacer una cosa. Les voy a pedir un segundo, voy a sacar el Sí, otro tranquilo. monitor. No hay apuro. No hay ningún problema. Peor la pasó Nicolás cuando se le cayó el streaming que estaban haciendo con toda su compañía. Sin duda, el hígado ya no había hígado en ese momento. Dios mío, Pero no qué pasa momento. nada. Qué momento, porque aparte los directores, el CEO de la compañía nos empiezan a mirar como diciendo, ¿no vas a hacer nada? No, Y uno no sabe lo que hacer. es más que eso, la cantidad de WhatsApp, de llamadas telefónicas, de correo electrónico que aparecen de un minuto a otro es gigantesca. Ahí se ve la presentación. ¿Ahora sí se ve? Ahí se ve perfecto. Vamos. Buenísimo, gracias y gracias a los dos que empezaron a hacer malabares conversando para que pasen tiempo. Somos comunicadores. Profesionales. Bien. Vamos. Primer punto para mí, para poner sobre la mesa, y un poco la creencia nuestra en general, tomar decisiones dirige nuestras vidas. Uno es la suma de las decisiones que tomó, y mucho más importante, va a ser la suma de las decisiones que tome, no así la suma de los deseos. Podemos tener muchas ganas de hacer muchas cosas, puede venir el 31 de diciembre y nosotros querer un montón de cosas para el año, pero si no tomamos decisiones y actuamos en consecuencia, no vamos a llegar a nada, no lo vamos a lograr. Visto que es tan importante entonces tomar decisiones y que esto es crucial, resulta, digamos, crítico hacerlo bien y, digamos, para esto vale la pena pensar en algunos aspectos. De manera genérica, diría yo, digamos, habitualmente, cuando tomamos decisiones lo hacemos calculando los resultados esperados de las distintas alternativas que uno evalúa. Es decir, pensamos para cada camino que estamos evaluando cuál es el resultado potencial o los resultados potenciales que podrían ocurrir y los ponderamos por las probabilidades que le asignamos de que ocurran. Me puse un poquito técnico, pero este es el procedimiento que hacemos cuando pensamos con escenarios una decisión de inversión, pero también cuando pensamos una decisión personal de cualquier índole. ¿Qué voy a hacer el fin de semana si quiero ir a jugar al fútbol o ir a jugar al squash? Supongamos que no estamos en época de pandemia. Uno podría decir, bueno, ¿cómo va a ser el clima? Y entonces pondera y dice, bueno, si hay mucha probabilidad de lluvia, para el fútbol no estoy porque probablemente me vaya a lastimar, estoy viejo. Pero si la probabilidad fuera más baja, me resulta más satisfactorio. Y uno hace esta cuenta de manera mental
y así decide a nivel general, con niveles de incertidumbre, diría, medios. Ahora bien, cuando, digamos, estamos en contextos distintos, como el actual, hoy estamos en un momento crítico, donde, digamos, si uno mira un poco los pronósticos, estamos imaginando que la crisis va a tener un impacto igual o mayor al de la Segunda Guerra Mundial en la economía, y donde, digamos, muchos analistas están pronosticando cambios socioeconómicos muy fuertes, y que la nueva realidad va a ser bastante distinta a la anterior, a donde uno puede acordar o no, pero seguro va a haber muchos cambios. La forma de decidir tiene que ser distinta. Y aquí es donde viene el concepto de hiperincertidumbre, que me gustaría compartir de manera rápida antes de meternos en los aprendizajes. Típicamente uno decide en distintos contextos o con distintos mundos, y esos mundos suponen una manera de decidir distinta. Es decir, la forma en que tomamos decisiones no debería ser la misma para cualquier situación. Cuando uno está en una situación de certeza, es decir, conozco los resultados de las alternativas que estoy evaluando, o sea, sé lo que va a pasar, la manera de decidir es una. Claro, son muy pocas las veces donde uno decide en certeza, o no son las decisiones que nos importan o las que tomamos en negocios. En negocios, en general, tenemos cierto nivel de riesgo. Tenemos un nivel de incertidumbre en el cual nosotros conocemos las cosas que pueden pasar, pero no sabemos con qué probabilidad. O sea, tenemos una idea de cuáles son las variables a observar, entonces podemos suponer que la venta se puede comportar de tal o cual forma. Claro, no sabemos si va a vender mucho o vamos a vender poco. Podemos asignarle probabilidades, y a través de hacer ciertos estudios de mercado, uno puede suponer que un producto va a tener más chances que otro. Existe un nivel de incertidumbre un poco más alto, en el cual no podemos asignar probabilidades de manera concreta, sino que lo que vamos a hacer es ir pensando escenarios. Vamos a tener probabilidades estimadas, frecuencialistas, y vamos a empezar a pensar la incertidumbre con curvas. Vamos a pensar de otra manera. Esto se llama incertidumbre estocástica o probabilística, y en decisiones de alto peso se utiliza un montón. Porque acá tenemos cierta idea de las variables, lo que no entendemos es cómo se van a comportar. Después, hay un nivel un poco más alto de incertidumbre, en el cual uno no sabe, tiene un nivel de incertidumbre más, digamos, más fuerte, porque no solo no conoce, digamos, las probabilidades de lo que va a ocurrir, sino que distingue que hay un montón de cosas de las que no sabe. Entonces acá hay variables o niveles de esas variables que uno no conoce, y entonces ya es muchísimo más difícil manejarse. Acá estamos en un mundo mucho más complejo para tomar decisiones. Y luego, el último, que es cuando uno ni siquiera sabe lo que no sabe. A esto lo estamos llamando hiperincertidumbre. Es un mundo en el cual no tenemos idea de las variables que nos van a impactar. No sabemos qué es lo que puede pasar, y decidir en este contexto es mucho más complicado. Tomar decisiones de negocio en un entorno en el cual no tenemos idea de qué variable nos va a impactar, hace que nos sintamos mal, que mucha gente se paralice, que mucha gente salga para adelante de manera, digamos, como un kamikaze, y entonces vale la pena pensar en cómo hacerlo. Voy a compartir de manera súper veloz, y además para que nos quede un tiempo para poder hacer preguntas al final, 4 ideas para poder decidir mejor en hiperincertidumbre. La primera, cuando no sabemos lo que va a pasar, cuando no tenemos idea del corto plazo, definir el norte nos va a dar mucha claridad. Pensar hacia adelante, pensar en nuestros valores, en aquello que nos dirige, en nuestro propósito, es un gran norte para nuestros equipos y para pensar las decisiones en entornos donde uno no sabe lo que va a pasar. Y entonces, en este entorno tenemos que ser hipergenuinos. Necesitamos ir a nuestra esencia, entender el para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. En este caso, pensar en los objetivos de corto y tener métricas y KPIs muy cerquita
es confuso, es algo que hace que sea muy, muy, muy complicado decidir porque cambia el norte cada 2 minutos, porque necesitamos repensar la estrategia de manera muy frecuente. Ser hipergenuinos es algo que nos ayuda incluso con los equipos y que además necesitamos comunicar muy bien. Y aquí está lleno de expertos, pero en este momento, más que nunca, necesitamos ser hiperconsistentes. Hay que comunicar con claridad, tenemos que ser coherentes en los mensajes que damos a través de todos los canales, tenemos que repetir, tenemos que tener cierta constancia y también congruencia entre lo que comunicamos y lo que hacemos, lo que decimos y lo que modelamos desde nuestro rol de líderes. Por supuesto, hay que acompañar con hechos los mensajes y esto ayuda a dar norte para que las organizaciones puedan decidir mejor. Las organizaciones hoy en día están mucho más atomizadas. No solo se centralizan, sino que mucha gente decide. Y este tipo de norte da claridad para que la gente lo pueda hacer. Segundo aprendizaje. Necesitamos reconocer lo que no sabemos con mucha humildad y también involucrar a otros en la decisión. Ser hiper humildes, transparentes en reconocer lo que no sabemos. En este momento, más que nunca, y muchos líderes, digamos, de vieja escuela, se sienten débiles, se sienten mal porque no tienen las respuestas. Y entonces inventan, entonces hacen pronósticos que luego van a fallar. Hoy en día, más que nunca, necesitamos reconocer que no sabemos y decirlo abiertamente. De la misma manera que uno puede decir lo que sí sabe y lo que espera, o los escenarios que piensa, sí necesitamos contar con mucha claridad lo que uno no sabe. Cuando uno empieza a pensar que sabe más de lo que sabe, también toma decisiones equivocadamente. Sesgos de autoconfianza que nos hacen creer cosas que con un nivel de convicción mucho mayor al que deberíamos darle por nuestra, digamos, situación actual, hacen que no podamos decidir con la misma claridad. En esta misma línea y trabajando en equipo con mucha más gente, necesitamos hiperempoderar a nuestros equipos. Hoy en día no alcanza con que 3 personas, 10, un board o 3 en una organización tomen todas las decisiones, trabajando desde las casas y queriendo ganar velocidad, porque en este contexto la velocidad es crítica, es mucho más importante que en una situación normal, y las decisiones de hoy tienen mucho más impacto que en una situación normal. Necesitamos poder empoderar a nuestros equipos. Y digo, las decisiones tienen más impacto porque hoy las decisiones que tome van a ser muy recordadas. Si las toma bien, la gente en el futuro va a recordar este momento tan crítico mucho más vívidamente. Y si las toma mal, también. Entonces necesitamos poder decidir asegurando que la gente se comprometa con la ejecución y también se haga responsable por los resultados. Para hacer esto, obviamente, necesitamos confiar. Delegar requiere confianza y la confianza tiene típicamente 2 componentes. Una confianza, la voy a llamar técnica, y una motivacional. La confianza técnica es confiar en el otro sabiendo que el otro puede hacer lo que le pido, tiene las capacidades. Saber que yo voy a dejar que el otro conduzca el automóvil porque sé que lo sabe hacer muy bien. Y la otra es la motivacional, que tiene que ver con el alineamiento de los objetivos, saber que el otro no va a jugar para el otro equipo. Yo puedo confiar mucho en mi mamá, pero mi mamá por ahí no sabe conducir el automóvil, entonces no tiene la confianza técnica aunque tenga la motivacional. Hoy en día necesitamos ambas y cuando no la tenemos hay que generarla, hay que entrenar a los equipos para que puedan hacerlo. Porque si perdemos esa confianza y no podemos delegar, vamos a perder un montón de dinero. El costo de la desconfianza hoy es muy alto, muy alto. Hay idas y vueltas, chequeos, clima que se cae, hay un montón de factores que hacen que cuando desconfiamos trabajemos mucho peor. Tercero, hay que incorporar los datos. Hoy en día tenemos mucha información y necesitamos basarnos en evidencia. Saber claramente dónde estamos entendiendo la información con la que contamos, incluso en incertidumbre. Necesitamos poder hacer mejores pronósticos, necesitamos poder comprender la situación, entender mejor por qué se nos cae un canal, por qué se nos cae una unidad de negocio, de qué manera trabajar
con datos que nos miren, digamos, que nos pongan de frente la realidad. Para hacer esto, hoy en día hay muchas herramientas. Nosotros tenemos una práctica en la consultora que se llama Decision Intelligence, y lo que hacemos es poner la mirada en las decisiones, no en los datos. Es decir, usamos los datos, pero no partimos de ahí. Porque cuando uno parte de los datos tiene un costo por ahí muy grande, y por ahí el 90% de los datos luego no los usa. Entonces, lo que nosotros sugerimos es, entendamos primero qué decisiones tomar, y luego vamos a buscar la información para poder optimizarla, en lugar de hacer al revés. Ustedes con Workplace hoy tienen muchísima información al alcance de la mano para tomar decisiones de gente, decisiones de negocio. No aprovecharlo hoy en día es una picardía. Hoy necesitamos buscar toda la información que nos sirva para tomar las decisiones y analizarla, porque por suerte hoy hay muchas herramientas analíticas, tanto descriptivas para entender qué es lo que pasó, como analíticas que nos permitan comprender por qué, hasta ver qué puede hacerse o qué puede pasar hacia adelante y qué debo hacer al respecto con analítica predictiva o prescriptiva. Hoy existe mucha tecnología que puede aplicarse, mucha capacidad computacional al servicio del procesamiento de esta información, que las empresas que no utilizan están dejando valor en la mesa, digamos. Hay tanto disponible que no hacerlo es una picardía. Por último, el cuarto punto tiene que ver con el lado humano. Cuando tomamos decisiones, caemos en un montón de trampas, de sesgos. Y estos sesgos cognitivos hacen que nosotros no podamos trabajar de la mejor manera con la información, y por eso necesitamos ser hiperescépticos, necesitamos cuestionarnos, necesitamos animarnos a cambiar las creencias, porque hoy estamos buscando todo el día información que confirma nuestras creencias. Así funciona nuestra mente. Hoy caemos en trampas de ambos lados de la ecuación que yo les presentaba al inicio, tanto para estimar los resultados como para estimar las probabilidades de la decisión. Entonces, si nosotros decidimos ponderando estos dos lados de la ecuación y lo hacemos mal porque caemos en trampas, tenemos que prestar mucha atención. Les voy a compartir un sesgo nada más para dar como ejemplo, pero si ustedes ponen sesgos cognitivos en Google, van a llegar a más de 350 ya tipificados. Hay premios Nobel en economía, psicólogos incluso, que han ganado por mostrarnos que no decidimos de manera racional y que esto es un punto que hay que considerar a la hora de tomar decisiones. El sesgo de disponibilidad, entonces, por ejemplo, es uno que dice que uno estima las probabilidades de un evento en función de cuán disponible está en nuestra mente. Cuando yo me compré mi primer auto era rojo. Por supuesto que no era una Ferrari como el del slide. Cuando salí a la calle, empecé a ver autos rojos en todos lados. ¿Había más? No había más. Simplemente estaba más disponible para mí. Igual, las mujeres que han estado embarazadas recordarán que cuando salían a la calle con pancita veían un montón de mujeres embarazadas. Pero esto, de repente, ¿había más? Tampoco había más. Simplemente uno las ve más. Hoy en día, en épocas de abundancia de información, estamos todos los días leyendo noticias del coronavirus y la pandemia está en todos los medios. Entonces, tendemos a pensar que los casos graves son mucho más probables de lo que son, porque nos enteramos de los casos graves en televisión o en internet. Sin embargo, los casos graves son un porcentaje muy chiquitito del total de casos. Y tomamos decisiones en consecuencia con esta información o con esta creencia. Por último, tomar decisiones se completa en la acción. Tomar la decisión y no ejecutarla no sirve. Es un ejercicio intelectual, es un ejercicio divertido para, digamos, como pensamiento, pero no nos mueve. Lo que nos mueve es el hacer, es decidir y hacer. Y para esto siempre hace falta coraje. Necesitamos en estos momentos más que nunca, con tiniebla, animarnos a tomar decisiones, porque las empresas que deciden más, no solo las que deciden mejor, las que deciden más les va mejor, tiene mejor resultado y mejor clima laboral. Entonces esto resulta absolutamente crucial. Repasando, vimos 4 cosas. Pensar bien en el norte, esto nos va a guiar. Segundo, reconocer lo que no sabemos, entender la incertidumbre. Tercero, incorporar datos para poder
ser objetivos a la hora de este análisis. Y 4, asegurar no estar cayendo en las trampas de la mente, en estos sesgos cognitivos que siempre nos impactan. Muchas gracias. Esta presentación va a quedar disponible para ustedes. De cualquier manera, ahí está mi mail para el que quiera hacer una duda, una consulta. Soy un apasionado de estos temas. Y también está el Twitter, para aquel que tenga ganas de enterarse de temas de management o de que estemos conectados de manera virtual. Yo publico temas de management en ese Twitter y será un placer compartir con toda la comunidad de BW, con todos ustedes, a disposición para lo que necesiten. Bueno, Ernesto, muchas gracias. Como siempre, súper interesante. Ahí dejaste tus datos, está tu mail. Escríbanle cuando tengan alguna duda o algo que necesiten, porque Ernesto responde. La verdad que súper interesante. Me hiciste acordar cuando contabas esto de cómo uno está disponible, ¿no? Y es verdad, pusiste 2 ejemplos que me vinieron muy claros. Cuando uno, no sé, está pensando en cambiar el auto, de pronto elige un modelo y de pronto ve que todo el mundo tiene ese modelo que uno eligió. Y en realidad no es que todo el mundo tiene, sino que uno está disponible, y el caso de la embarazada creo que es el más gráfico de todos, cuando vemos, en el caso mío, mi mujer estuvo embarazada, veía embarazadas por todos lados. Me pareció muy, muy bueno. Así que muchísimas gracias por todo lo que compartiste, Nico, también. Así que bueno, hay algunas preguntas que ya estuvieron haciendo, que si quieren pueden seguir poniéndolas aquí en el chat para poder hacer. Yo voy a leer una que acá ponen desde Ecuador, que dice, ¿qué hacer cuando las empresas y directivos, a pesar de que hoy existen muchas herramientas para la toma de decisiones, no las consideran importantes y siguen trabajando en líneas jerárquicas verticales, no bidireccionales, y simplemente se desisten a cambiar? Y dicen que hacen ahí porque brandean sus empresas con frases y fotos de sus públicos internos. ¿Qué hacemos con esos líderes, Ernesto, que no quieren cambiar y que cuando tenés la evidencia, como vos ponías, y se resisten a ese cambio? ¿Qué podemos hacer con eso? Está buenísima la pregunta. No leí el nombre de quién la hizo, pero está buenísima. Y es una problemática que muchos ejecutivos con empuje en las organizaciones detectan y quieren ver cómo darle un twist, cómo transformar a las compañías. Y digamos, es muy frecuente en varias compañías. Mi primera sensación es que la gente es inteligente y que ante la evidencia correcta y el storytelling adecuado, cambia. Entonces yo creo que los ejecutivos de organizaciones hoy en día cada vez más ven que decisiones basadas en evidencia y en datos llegan, digamos, nos permiten lograr mejores resultados. Es una cuestión de cómo contarlo y cómo verlo. Y esta tendencia que hay hoy en día de organizaciones data-driven o basadas en evidencia puede ser un buen empuje para convencer, para persuadir, para mostrar el valor que esto tiene, entendiendo que el rol que tienen los equipos de recursos humanos en general, no solo de comunicación, digamos, es muy grande, porque la organización data-driven no depende solo de los datos, depende básicamente de la cultura. Depende de cómo alguien de un nivel más alto cambia su argumento ante un joven profesional porque tiene robustez en lo que está diciendo, y en lugar de golpear la mesa y decir, ¿cómo puede ser que este jovencito me venga a decir a mí? Entonces, creo que desde ahí es donde se puede hacer. De todas maneras, al que lo haya preguntado, le invito, si quiere, que me escriba un mail y le paso algún paper sobre cómo hacerlo. No es fácil, pero vale la pena. Estaría buenísimo, Ernesto, que acá en el chat dejes tu mail, que lo escribas, porque si bien estuvo en la presentación, probablemente alguno no lo haya visto, y al ponerlo en el chat cualquiera lo puede copiar Lo y acabo de escribir. ya... Ah, perfecto. Sí, escribí mi Genial. mail y mi dirección de Twitter, están ahí. Perfecto, buenísimo. Juli, vos estuviste levantando las preguntas que quizás en la primera parte sobre Nico, quizás tenés alguna para compartir. Sí, tengo varias. Primero hay muchos agradecimientos a los dos dentro del chat por las exposiciones. Hiper interesante, dicen acá. Así que muchas gracias. Para vos, Nico, tengo una pregunta que nos dejaron en nuestro grupo multicompañía de Workplace.
que ahí también, ahora les vamos a volver a compartir el link para que puedan entrar, y ahí van a estar todas las presentaciones subidas, incluso va a haber un video con el live que hicimos acá. La pregunta para vos, Nico, es, en función de la experiencia que tuviste con este COVID, ¿qué cosas recomendás no hacer, o cuáles fueron tus aprendizajes más importantes en estos meses? Pregunta José Luis Ángel. Sí, cosas que no recomendamos hacer, y aquí hay un tema importante en función no solo del COVID-19, pero de lo que tiene que ver con la organización, es no generar instancias de escucha activa, dado el contexto actual, y independiente del COVID, tiene que ver con eso. Uno de los aprendizajes es generar instancias de escucha permanente, ya sean conversatorios, ya sean encuestas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque en el fondo, en los liderazgos de la organización, y ahí me tomo también de la pregunta que hicieron con respecto a este tema, muchas veces los liderazgos de las organizaciones están metidos en la venta, en la estrategia o en la implementación, y no están escuchando sus equipos de trabajo. Y en estos contextos, esa aceleración, dada la incertidumbre y dada la necesidad de continuidad operacional y de ventas de los negocios, se pierde por momentos. Por lo tanto, uno de nuestros aprendizajes es que tenemos que generar instancias que permitan saber cómo está viviendo este tipo de pandemia en nuestros colaboradores. Un ejemplo claro, muchísima gente vive en espacios más reducidos, tiene hijos, tiene dinámicas familiares que no le permiten tener un home office adecuado. Y por lo tanto, si tú le entregas todas las herramientas, es decir, un computador, correo electrónico, e incluso internet, y no analizas ni tomas en consideración el factor humano a la hora de implementar un home office, dada esta pandemia, probablemente los resultados pueden ser desastrosos. Porque en el fondo puedes darle todas las herramientas, pero la persona emocionalmente no está capacitada o no está adecuada para un entorno de este calibre. Y lo digo porque, por ejemplo, en muchísimas de las familias de Latinoamérica hay hijos de por medio. Por lo tanto, un home office normal implica que los niños están en el colegio y que tú estás en una oficina o en tu casa, pero con condiciones adecuadas para implementar esto. Sin embargo, en esta pandemia muchísimos niños están en la casa, por lo tanto es imposible tener una condición normal. Por lo tanto, una de las cosas es escuchar y la otra estar súper atento a aquellos que nos toca liderar equipos con respecto a cómo lo está viviendo tu equipo de trabajo. Y en este sentido destaco tres cosas. Una, la confianza, es decir, confiar en que tu equipo de trabajo está efectivamente ejecutando las tareas y los objetivos planteados semanalmente, diariamente o trimestralmente, por una parte. El liderazgo en términos de poder entender de que la dinámica no es normal y por lo tanto las exigencias de este COVID que nos implica este COVID-19 no son las mismas de un escenario 100% normal. Y lo tercero tiene que ver con generar espacios para poder hablar fuera del ámbito laboral en términos de lo que es el uso del teléfono, por ejemplo, o hacer Zoom simplemente para poder escuchar a tu equipo de trabajo. No es tan simple hacerlo porque estamos en una dinámica en que el home office ha aumentado radicalmente las reuniones, también los correos electrónicos, y por lo tanto no es tan sencillo hacerlo, pero me parece fundamental los aspectos humanos de este home office, no dejarlos nunca fuera de lo que tiene que ver con la contingencia. Y lo otro, para cerrar la idea como aprendizaje central, es que la comunicación debe ser bastante sincera, honesta y cercana. Y Workplace te permite tener esa comunicación mediante un post, ¿no es cierto?, que es mucho más informal y más coloquial en términos de contesten esta encuesta o les queremos comentar tal o cual cosa. Yo creo que el cómo comunicamos, el cómo transmitimos los mensajes también es parte del aprendizaje de un COVID-19, pero también de una herramienta como WordPress que cambia las dinámicas y los paradigmas de comunicación. Mira, lo que contás vos, Nicolás, es tal cual cómo ha cambiado el home office. El home office, ahora le ponemos otros nombres, ¿no? Hablamos de home and office, en otro de los webinars se han contado eso, y nos pasó aquí en BW hace poco, hablando con uno de los chicos del equipo, me decía, Maxi, yo cuando entré a trabajar a BW, una de las decisiones que me hizo tomar es que ustedes tenían home office, entonces yo podía trabajar desde mi casa. El año que viene yo voy a trabajar en BW porque me van a dejar ir a la oficina. O sea, también como nosotros vamos cambiando, ¿no? Cómo nuestra realidad se va modificando en función de eso. Bien,
Ya son las 12, si bien nos vamos a quedar un ratito más, quiero ser respetuoso de los tiempos que siempre decimos. El viernes que viene, viernes 17, vamos a saltearnos el webinar que hacemos todos los viernes. El viernes 17 aquí en Argentina es feriado, con lo cual vamos a dar un descanso a todo el equipo que tan merecido lo tienen porque están trabajando muchísimo. Así que vamos a retomar el otro viernes con alguna de las presentaciones que seguramente iremos comunicando en estos días. Incorpórense para quien es la primera vez o no está, súmense al grupo de Workplace, no necesitan tener Workplace, simplemente con el link que está colgado en el chat pueden ingresar, se crean un usuario, es de forma obviamente gratuita, ahí es donde subimos no solamente esta presentación, sino todas las presentaciones que hemos hecho. Creo que Juli, corregime, pero creo que es la 10ª que sí, tenemos. Ya estamos en 14ª. 14ª, bueno, tenemos 14 presentaciones con toda gente de comunicación interna que ha expuesto sus casos. Cuando ingresen, suban su foto, actualicen su perfil, también así nos podemos ver las caras, aunque sea en la red social de trabajo, y ya está teniendo una comunidad que ya veo que está tomando vida propia porque se están haciendo preguntas, consultas entre colegas, y la idea para nosotros siempre es esa, generar un espacio de comunión para quienes hacemos temas de comunicación interna. Así que, en términos formales, son 265, damos por finalizado el webinar. Les agradecemos a todos que hayan estado presentes, y para el que se quiere quedar un poquito más y seguimos respondiendo alguna que otra pregunta aquí con Nicolás y con Ernesto, los invitamos a quedar un poquito más y charlamos un ratito más. Les agradecemos a todos, especialmente a Ernesto y a Nicolás, que vemos un montón de felicitaciones y agradecimientos por su charla. Gracias a todos, nos vemos dentro de 15 días. Bien, hecho el cierre formal, nos quedamos un poquito más relajados, más tranquilos. Siempre los invitamos a que el que tenga ganas puede abrir su micrófono y puede abrir su cámara, así nos vamos viendo. Acá lo veo a Cristian Hurtado desde Chile, que está conectado y charlando. Así que si querés, Cristian, Juli, si querés leer alguna de las preguntitas que están haciendo, podemos seguir respondiendo. Tenemos varias preguntas más. Igual me gustaría trasladarle la pregunta que le hice a Nico a Ernesto, digamos, ¿qué aprendizaje tuviste, digamos, en este contexto de pandemia? ¿O qué cosas recomendás no hacer en el ámbito corporativo? ¿Aprendizaje, Juli, de qué tipo? Pregunta abierta. Uy, buenísima. Un montón de aprendizajes a nivel general. A ver, me parece que lo más interesante, quizás para la comunidad que está escuchando, es compartir lo que como consultora nosotros vemos, porque es una manera rápida de ver lo que hacen muchos. Y lo que nosotros estamos viendo es que las empresas al principio tuvieron como una situación de reacción de urgencia. Digamos, las empresas al principio se quedaron medio paralizadas y tardaron en reaccionar. Mi sensación, y acá también impacta un sesgo cognitivo, es que hasta que uno no ve lo que va a venir, no reacciona, por más que lo sepa. Con los países pasó lo mismo. Los países en América Latina, que sabíamos lo que iba a pasar, no actuaron, ¿no? Y esto está bastante estudiado. Hasta que uno no sabe y no lo ve, no visualiza el peligro, en el cuerpo nada vibra. Entonces me parece que primero se demoró mucho y después hubo una reacción de urgencia, las empresas parándose sobre la caja a cuidar lo que podían, a cuidar a la gente y cuidar el dinero. Y que ahora, o en el último tiempo, ya las empresas empiezan a pensar en cómo se recuperan, tanto comercialmente como la operación, pero también en cómo se transforman, en lo que va a venir. Esta pandemia vino a acelerar cosas que ya existían. Yo no creo que cambie todo. Yo creo que van a cambiar algunas cosas, pero lo que está pasando es que la pandemia acelera muchas cosas existentes. Por ejemplo, el uso de herramientas virtuales como Workplace o el Home Office, como contaba Maxi recién. Entonces, me parece que hoy las empresas están empezando a pensar en cuál es el largo plazo y cómo me transformo, cómo aprovecho este espacio, este tiempo para tocar las palancas que hay que tocar, que me permitan posicionarme mejor para lo que se va a venir. Que en muchos
es un cambio muy grande por los hábitos de consumo que se cambian, o en algunas industrias han quedado muy golpeadas y van a tardar mucho en volver, ¿no? Hay quien habla de escenarios en B, otros hablan de escenarios en W, en U, como la pipa de Nike, y hay quien dice que es una L, ¿no? Que cae y que se va a quedar ahí abajo un buen rato. Entonces, para cada sector es distinto, y yo creo que ahí hay un buen aprendizaje, ¿no? ¿Cómo hago para mejorar, para cambiar, para prepararme para lo que viene, para todas las empresas que puedan sobrevivir a esto, ¿no? Porque también hay empresas que lamentablemente no van a poder pasar este tiempo de tan baja demanda que tienen hoy. Sí. Bien, perfecto. Nico, tengo otra pregunta para vos, que dice lo siguiente, que la hizo Sandra Vega también en nuestro grupo de Workplace Multicompañía. ¿Cómo están trabajando con las personas que no tienen PC, digamos, ¿no? Que no tienen acceso rápido a la información? ¿Qué consejos les podés, o prácticas, buenas prácticas les podés contar respecto a la estrategia de ustedes de comunicación interna? Sí, súper buena pregunta, gracias Sandra por ella. Es un desafío no menor para nuestra organización, como les comenté en el webinar, tenemos varios negocios que tienen esta dinámica, un grupo reducido de oficinas de apoyo y una operación importante de cara a clientes en tiendas. Lo que estamos haciendo es incorporándolos a Workplace, ¿vale? Y en este sentido les comento el caso de Sodimac a nivel regional, donde tenemos un desafío, o donde hemos tenido un desafío mayor, ya que estos colaboradores no tienen acceso a correo electrónico y están permanentemente de cara a cliente. Entonces, WordPress tiene algunas alternativas para aquellos que no tienen correo electrónico. De hecho, hay un piloto que se está haciendo de parte de WordPress para poder ingresar por medio de un código de acceso, lo que implica, obviamente, en términos muy concretos, que cuando tienes cuentas de correo asignadas a colaboradores, eso tiene un costo para la empresa también. Y por lo tanto, los códigos de acceso tienen algunas implicancias de seguridad de la información, pero al mismo tiempo te permiten hacer este proceso más rápido. Entonces, como sugerencia de aquellos que tienen WordPress, es mirar esta alternativa con WordPress y mirar cómo poder darle acceso a tus colaboradores a Workplace en sus smartphones o en sus celulares. Eso realmente va a cambiar la dinámica y los paradigmas de cultura dentro de la organización, ya que te va a permitir una conexión con lo que está ocurriendo en la empresa, y por otra parte generar la interacción, que es algo relevante. Y para algunos negocios como que tenemos nosotros, por ejemplo el caso de Totus, donde todavía no se sube a Workplace, lo que se usa mucho es reuniones diarias con los líderes, y estas reuniones diarias con los líderes, de hecho nosotros desde el corporativo en muchas ocasiones hemos bajado información relevante para este grupo mediante los líderes. Y por lo tanto acá el liderazgo, lo que denomina hoy día el liderazgo exponencial, resulta tremendamente clave para poder hacer una bajada en una pandemia que mantiene a los equipos separados físicamente, pero que tú necesitas seguir trabajando con ellos. Entonces ahí hay dos alternativas con respecto a cómo lo hemos hecho nosotros desde nuestra experiencia en Falabella. Perfecto, Nico, gracias. Genial, acá tengo otra pregunta, esta es para Ernesto, la hace Maxi Vilella desde San Juan, un colega amigo y siempre participa de estos webinars. Y lo que pregunta Maxi es, para Ernesto, ¿no? ¿En qué medida has observado en estos meses de pandemia que las empresas se estén replanteando su propósito? ¿Para qué hacemos lo que hacemos, no? Y o visión de futuro, ¿qué queremos ser? O por el contrario, si ha servido para consolidarlos. Si esto está pasando, ya sea uno replantear u otro consolidar, ¿cómo están trabajando, avanzando en ello en términos de decisiones, planes y estrategias? ¿Cómo lo ves, Ernesto? ¿Ves que hay un cambio en el replanteo del propósito o ves que están consolidándolo? ¿Y cómo lo están llevando desde el mundo de las decisiones? Buenísima la pregunta. A ver, nosotros no vemos un cambio en replanteos trascendentales hoy en día. Digamos, las empresas con las que nosotros trabajamos, que suelen ser empresas grandes, están muy preocupadas por el contexto, por el corto plazo. Lo que sí vemos es el segundo escenario, digamos. Sí veo que la gente está aferrándose, agarrándose a sus propósitos para encontrar norte en momentos de estar perdido, ¿no? Como decía yo en uno de los puntos que mencionaba. Pero mi sensación es que al principio fueron decisiones más de corto plazo y de emergencia, y que recién ahora hay compañías, aquellas que salieron, digamos, muy perjudicadas de esta crisis, que necesitan empezar a hacerlo.
pero más que pensar el propósito, necesitan repensar sus negocios. O sea, hoy lo que pasa es que hay compañías que hoy, digamos, que estaban muy en los ladrillos, digamos, muy de la era pasada, donde su negocio no tenía nada online, no estaban digitalizadas, que dicen, tengo que digitalizarme, y en el camino de digitalizarme piensan nuevos segmentos, nuevas categorías, nuevos productos, nuevos servicios, pero más presionados por el contexto que por una cosa genuina interna y por necesidad. Pero, digamos, mi respuesta corta es, no veo que las empresas lo estén cambiando, veo que eso se refuerza y que se usa como mástil, ¿sí? Para agarrarme a él y no sucumbir a todas las mareas y los cantos de las sirenas. Sí, tal cual. La semana pasada estuvo con nosotros, muchos de ustedes estuvieron, estuvo Verónica Zampa de Andriani. Andriani es un correo privado argentino y ella contaba cómo se había revalorizado el propósito de la compañía, que antes de la pandemia un correo era probablemente un trabajo casi marginal, como que entregar una carta no era algo tan relevante, tan importante, y en este momento en que, sobre todo en la Argentina, que tenemos una cuarentena bastante estricta y estamos todos guardados, de pronto el cartero, esa persona que caminaba kilómetros y kilómetros por día, se convirtió en nuestro contacto con otros seres, porque son los que nos entregan las cosas, el que nos trae la mercadería, el que puede mandar un regalo, el que puede compartir un montón de contenido. Entonces, de pronto el cartero pasó a ser una persona esencial en nuestra vida, y la revalorización de ese rol fue algo muy rico dentro de la compañía. Entonces, creo que sí, que hay que hacer todo un trabajo, ¿no? de reforzar y de redescubrir bien los valores. Juli, no sé si tenés alguna otra pregunta. Sí, puntualmente, también para Nico, María de la Paz Serrano nos pregunta cómo comunicaron o cómo se manejaron la comunicación en los casos positivos de COVID que se dieron. Súper buena pregunta también. A ver, siempre respondo pensando en que tenemos 6 unidades de negocio, distintos países, y por lo tanto la dinámica varía. Organizacionalmente lo que decidimos es que se iba a comunicar los casos de COVID-19 a los equipos directamente, y se iba a comunicar en algunos negocios, como por ejemplo Banco Falabella, el listado, más que el listado, el número de contagiados por semanal, llamémoslo así. Y esa es una comunicación que se hizo en WordPress, que también tiene algunos elementos relevantes en términos de que si esa información se filtra a la prensa, por ejemplo, cualquier periodista malintencionado podría tomar esa información y decir, oye, Falabella se están contagiando de manera sobrenatural, por decirlo así, los colaboradores. Por lo tanto, lo que hicimos fue bastante preciso, comunicaciones directas a los colaboradores involucrados, a los equipos de trabajo, con sus respectivas medidas de aislamiento y distanciamiento social, y una comunicación en algunos negocios que es al grupo de WordPress, por ejemplo, en Banco Falabella, a ese grupo en particular, con un resumen de lo que está ocurriendo a nivel regional con respecto a la pandemia. Pero no hay comunicaciones oficiales masivas a toda la organización con respecto a este tema. Y esto tiene que ver básicamente, y acá estamos todos gente de comunicaciones, con cuál podría ser el impacto que eso tiene mediáticamente. Ahora, en general, Falabella, al igual que muchas otras empresas, ha tenido contagiados, y por lo tanto es propio de la dinámica de una pandemia así, pero se ha comunicado de manera bien específica y bien acotada. Genial, Nicolás. Bueno, vamos a ir cerrando. Les agradecemos muchísimo a todos por nuevamente participar. La verdad que para nosotros este espacio se ha convertido en un lugar muy lindo para compartir, y aparte lo lindo también es que vemos gente que es renuente, y ya vemos caras conocidas y vemos gente que participa, y nos gusta mucho que eso suceda, porque de alguna manera en estos momentos en los que estamos todos aislados, poder compartir caras conocidas y ver gente cara conocidas, aunque sea, nos pone contentos de poder verlos. Ernesto, muchísimas gracias. Otra vez, por favor, para el que por ahí no pudo verlo o antes, repetinos tu mail. Gracias a vos, Maxi, Julián, equipo de BW, siempre es un placer, y acá estamos para lo que quieran. Mi mail es ew@tandemsd.com, en México es ew@tandemsd.com, y mi Twitter es @weisman, Weisman se escribe con doble S y con doble N.
Genial, Ernesto, muy interesante todo lo que nos contaste. Yo siempre disfruto mucho de todo lo que nos compartís. Siempre hay algo nuevo para aprender. Me tomé el trabajito, más allá de que vamos a tener la presentación en el grupo de Workplace, de tomar las 4 pasos, los aprendizajes que siempre vienen bien para las decisiones. Y Nicolás, un placer haber compartido. La verdad que tu experiencia con una compañía tan grande que está en 7 países y que han trabajado todo este contexto con diferentes culturas, diferentes negocios, diferentes realidades, todo lo que nos compartiste, la verdad que muy, pero muy, muy interesante, creo que todos lo hemos aprovechado mucho. Un placer verte, hacía bastante que no nos veíamos por diferentes motivos, no pude viajar a Santiago, las veces que viajé no nos encontramos, así que un placer verte bien y ver que está todo bien. Recuerden, grupo de... Al contrario, Nico, gracias a vos. Recuerden, grupo de Workplace, es una comunidad, más o menos ya hay 1000 comunicadores internos que están metidos ahí, compartimos todo el contenido. Recuerden, si pueden entrar, poner su fotito, actualizar su perfil, así nos conocemos bien las caras. El viernes que viene tenemos feriado, pero el otro viernes nos volvemos a encontrar. Muchísimas gracias a todos, un placer estar y compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por todo. Gracias. Bye. Chao a todos. Chao, hasta luego. Buen fin de semana.